Bueno, eso fue de domingo para lunes. El día martes, la novia que tenía me terminó. Y este soy yo con 189 centímetros de altura y pesando 70 kilos. Hace 8 meses tuve un problema familiar, lo cual hizo que me estresara demasiado, comencé a sufrir de ansiedad, llegué a estar hasta deprimido porque, bueno, consideraba personas que eran mi familia, me dieron la espalda, me acusaron de algo que no había hecho, lo cual hizo que me bajara un poco el ánimo y paré mi canal por unos largos meses. Sentía que no tenía la capacidad ni la habilidad de poder crear contenido, o sea, me sentía hasta un hueco, me sentía como el infierno de Dante. Bueno, luego de que pasó eso con mi familia, continué 2 meses más con la ansiedad, con la pensadera, un poco triste. O sea, no me sentía ni concentrado ni nada por el estilo. Además que también choqué el dron. Podrán imaginar cómo más o menos me sentía, pues sentía que no tenía una buena suerte, estaba pasando por una mala racha en ese momento. Resulta que un domingo me iba a preparar el almuerzo, lo cual era una chuleta de res, medio kilo de papa, ensalada, y quedo con hambre. Me voy a la tienda, me compro un par de helados y un plátano. Bueno, me lo como normal y veo que se hacen las 5, 6, 7, 8 de la noche y no me da más hambre, siento el abdomen un poco inflamado, pero no le presto atención. Total que tenía sueño y me acuesto a dormir, o me empecé a acostar a dormir así sin cenar, pues. Cuando a eso de la 1 de la mañana voy al baño porque tengo un dolor de estómago, pues salgo corriendo porque pienso que tengo diarrea. Cuando voy a abrir la puerta del baño me voy en vómito. Se pueden imaginar que estaba como con la cabeza en el lavamanos y sentado en la poceta y fue algo totalmente feo. Duré como 1 hora en el baño, luego regresaba a la habitación. Hice un desastre en el baño, por cierto. Regresaba a la habitación y otra vez para el baño a vomitar. Y así estuve, me deshidraté. Estuve como hasta las 5:30 de la mañana despierto. No pude trabajar ese día, llamé al jefe que no podía trabajar porque me sentía mal, pues no había dormido nada y andaba totalmente deshidratado. Bueno, eso fue de domingo para lunes. El día martes, la novia que tenía me terminó. O sea, se puede imaginar, o sea, todavía el martes estaba mal del estómago y duré como una semana mal del estómago, o sea, medio recuperándome. Y el día martes, de sorpresa, me termina mi novia. Y yo quedé así como que... Días después, o sea, seguía mal del estómago y pensativo porque me había dejado a mi novia. Resulta, acontece que muere mi padre. Fallece mi padre, me avisan. Y bueno, creo que fue como que la gota que derramó el vaso. Porque estaba pasando por malos momentos y no lloraba, pues. O sea, reprimía mis emociones. Si me sentía mal, aguantaba y aguantaba y aguantaba, aguantaba. Y bueno, cuando fallece mi padre, comienzo a llorar, cargo en llanto, empiezo a llorar. Pasé todo el día llorando, estaba en el trabajo y lloraba todo el día, pues. Fue como que lo que me hizo desahogar todo ese dolor que llevaba por dentro, comencé a llorar y llorar. Y bueno, el día siguiente, que era un domingo, le escribo al gimnasio Danto Gym, que es el que está patrocinando ahora el canal, el mejor gimnasio que hay aquí en Moquegua, se los recomiendo si están en Moquegua. No es por promoción ni nada, pero bueno, tienen una excelente atención, tienen máquinas de todo tipo y es súper grande, tiene 4 pisos. Me contacto con ellos porque quería comprar un Big M, que era un batido proteico para subir de peso, pues decidí que quería subir de peso y quería hacer un cambio en mi vida, tanto físico y mental, pues. Me dicen que estaban teniendo el domingo, o sea, y aproveché y de una vez me inscribí, pues, o sea, yo no lo pienso mucho, soy medio espontáneo. Decidí comencé con entrenando pecho, que es lo que más me gustaba, ahorita estoy cambiando más a otras cosas que me gusta más entrenar hombro. Bueno, y decidí hacer un cambio en mi vida desde ese 14 de noviembre, pues. Lo primero que hice después de que entrenar ese domingo fue descargarme libros sobre nutrición, entrenamiento, ver cuáles eran las mejores técnicas para obtener los mejores resultados. Y bueno, descubrí en el proceso que soy intolerante a la lactosa, pues. O sea, porque estaba comenzando a entrenar y me alimentaba súper bien. Y saben que para nada es un misterio que la leche es una buena fuente de proteína y consumía demasiada leche en mis batidos y la cosa iba para el baño y para el baño y para el baño y para el baño. Entonces yo decía, o sea, subía 1 kilo y bajaba 2, entonces estaba con esa constante lucha, pues. Y resulta que, bueno,
descubrí que era intolerante a la lactosa y me fui por otras opciones como era la leche de almendras, la leche deslactosada, la leche de coco, y eso lo fui implementando en lo que era mi nutrición. Claro, no todo era leche, consumir leche. Aumenté mi entrenamiento, comencé a entrenar 6 veces por semana. En mi alimentación consumí, o sea, en mi alimentación anteriormente consumía lo que fuese, pues, o sea, no había un control ni estaba al tanto de lo que estaba consumiendo. Y bueno, llegué a consumir 4.500 calorías al día, pues. Era algo totalmente difícil porque yo venía de comer poco. Imagínense que yo me levantaba muy temprano, me sancochaba 4 huevos a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana. A las 5:30, 6, ahí me preparaba un verdadero desayuno, o iba a cualquier restaurante que había acá y me compraba un lomo saltado, que era un plato ya más o menos fuerte, que es como para almuerzo. Y antes me preparaba un batido de 1.000 calorías, lo cual tenía plátano, maní, quinoa, o sea, combinaba varios ingredientes para que fuera balanceado, pues no todos los días tomaba lo mismo. Por cierto, les dejo el video de mis batidos, los cuales me funcionaron mucho para subir de peso, acá en la descripción. Y bueno, mantenía entrenando bastante y tomándome ese batido. Pues ese batido equivalía más o menos a 2 litros. Y eso era tomármelo desde las 8 de la mañana en el trabajo, poco a poco, en vez de tomar agua. O tomaba agua, pero me tomaba eso mientras estaba trabajando, pues un sorbo aquí, un sorbo allá. Y antes de las 11 de la mañana ya me había tomado los 2 litros o 1,5 litros de batido, dependiendo lo que preparara en ese día. Pues claro, era antes de las 11 porque ya a las 12 me tocaba la hora del almuerzo y no podía, si me lo tomaba a las 11, 11:30, me iba a perder el apetito a la hora del almuerzo y no almorzaba nada, pues. En algunos momentos fue algo difícil entrenar, ya que mi ánimo bajaba o mi fuerza física bajaba, porque ya que trabajo construcción no es tan fácil, o sea, rendir en entrenamiento, y a veces me toca levantar baldes, subir mis columnas, vaciarlas o preparar yo a hacer muchas cosas solo. Y bueno, sí o sí le daba, pues fui entrenando más que todo la mente para ser constante y darle, a pesar de que llegaba cansado del trabajo. O a veces lo cambiaba de que me iba antes, a las 5:30 me iba a entrenar y bueno, así hacía. Bueno, ahora les muestro el resultado. Me encuentro actualmente con 81 kilos. Estas son las medidas que he alcanzado desde que comencé hace 6 meses. Y me veo un poco mejor y me siento mucho mejor que antes, pues. O sea, ahora siento que en el trabajo me desempeño un poco más, ya no me canso tan fácil, mentalmente a veces estoy más contento, dreno la ansiedad por medio del entrenamiento. Y veces que me levanto a las 4 de la mañana y comienzo a entrenar a esa hora oscura, esa que en mi habitación me compré lo que fueron unas mancuernas, unas barras y unos kilos en disco, como unos 50, 60 kilos en disco, pues. Y a veces cuando no voy al gimnasio, que estoy full o yo muy cansado para no caminar al gimnasio, entreno acá en casa. Estos han sido mis resultados, 11 kilos aproximadamente. Voy por más. El próximo video que voy a hacer cuando cumpla el año de entrenamiento me verán con 90 kilos o 95. Lo normal es que esté con 90, pero quiero proponerme llegar a los 95 y después hacer una fase de definición.